Entonces vamos a empezar con el tema. El tema yo le puse el poder que la iglesia necesita. Amén. ¿Sí? Y en el libro de los Hechos nos muestra cómo era la iglesia primitiva después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y nos muestra también cómo los creyentes recibieron el poder del Espíritu Santo para poder dar testimonio de las buenas nuevas de Jesucristo. Y es por eso que yo quiero enfatizar acerca del poder que la iglesia necesita. El mismo Señor Jesucristo no empezó a predicar hasta que fue investido de poder, hasta que fue empoderado por el Espíritu Santo. Lucas 4:14 al 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto a Galilea, ¿sí? Y comenzó a predicar, a sanar, a liberar. Y la gente se asombraba de él y decía: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los demonios y le obedecen. Pero déjame decirte que no era solamente una nueva doctrina, era el poder de Dios fluyendo a través de Jesucristo. Amén. Era el poder de Dios en realidad fluyendo a través de Jesucristo. O sea, tenemos que tener nosotros las dos cosas: la palabra y el poder. Doctrina sí, pero también el poder del Espíritu de Dios fluyendo a través de nosotros. Amén. Jesús tenía las dos cosas. Él tenía las dos cosas. Él tenía la palabra, o sea, la enseñanza, la doctrina, pero también el poder de Dios. Jesús recibió primero la palabra, o sea, la enseñanza. Él conocía la palabra. Un día, cuando tenía 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén y regresaron pensando que Jesús venía con ellos, con algún familiar en el grupo. Y cuando se dieron cuenta que no venía, se regresaron a Jerusalén y 3 días después lo encontraron y lo hallaron en el templo. Dice la palabra: sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y haciéndoles preguntas, y todos quedaban maravillados de sus respuestas y de su inteligencia. O sea, si dice que Jesús estaba en medio, es porque le estaba enseñando. Les estaba enseñando. ¿A quiénes? A los doctores de la ley, a los que sabían la palabra. Él estaba enseñando y él sabía más que los mismos doctores de la ley a los 12 años. Jesús conocía la palabra de Dios mejor que todos. El Señor no va a empoderar a nadie que no conozca la palabra de Dios. No va a empoderar a nadie. ¿Por qué? Porque el poder sin la palabra te va a descarrilar, ¿sí? Te va a decir disparate, te va a hacer decir disparate, te va a hacer cosas que tú hagas cosas que no convienen, como Sansón. Tenía poder, pero él no tenía la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor no va a empoderar a nadie que no conozca su palabra. Amén. Entonces nosotros necesitamos la palabra y el poder. Palabra y poder. Sin el poder nosotros no vamos a poder crecer, no vamos a poder avanzar. Así como el águila necesita las 2 alas para remontar el vuelo, así también la iglesia necesita sus 2 alas, la palabra y el poder. Jesús les enseñó a sus discípulos por 3 años, pero un día les dijo en Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa de mi Padre es el Espíritu Santo.
el espíritu de poder. Amén. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Jesús no los iba a enviar a predicar sin poder, ¿sí? Él no los iba a enviar a predicar, a sanar, a echar fuera demonios sin el poder. ¿Para qué los mandaba? Entonces nosotros necesitamos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo para poder predicar, sanar, liberar con el poder de Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos el poder que viene del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Ya los vimos. Don de fe, don de milagros y los dones de sanidades. Y también necesitamos los dones de revelación, el don de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus, que ya los vimos. Y necesitamos también los dones de expresión, la profecía, las lenguas, la interpretación de las lenguas. Esos son los dones de expresión. Necesitamos esos 9 dones operando en la iglesia, porque el poder de Dios se manifiesta a través de los dones. Amén. ¿Voy bien? O sea, ¿me voy explicando bien? Bien. Les recomiendo que lean todo el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos. Ahí nació la iglesia de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés. 120 estaban reunidos en el aposento alto, ¿se acuerdan? 120, y estaban orando unánimes juntos, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y con poder. Todos. Las lenguas, todos hablaron en lenguas. Las lenguas son el patrón bíblico común a todos los que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Las lenguas. En este tipo de ministerio que yo les hablé hace ratito, este último, para ellos, lo primero que te preguntan, ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Porque para ellos es como comenzar a andar. Eres siendo un niño, comienzas a caminar, te levantas, ya no gateas, ya caminas. Para ellos es así. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con ellos, porque a mí ya se me reveló que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, todos, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es una sola vez, con la manifestación de hablar en lenguas, y la llenura es todos los días tú puedes estar lleno del Espíritu Santo. Todos los días tú puedes estar siendo llenado por el Espíritu Santo, si lo buscas, como decía el canto, amén. Si lo buscas, amén. Y después de que vino el Espíritu Santo, entonces comenzaron los milagros, las sanidades, las liberaciones. Después de que vino el Espíritu Santo, amén, comenzaron a ver, la iglesia comenzó a crecer. Solamente entonces la iglesia comenzó a crecer. Necesitamos no solo la palabra de Dios, sino el poder de Dios. Pedro, el día en que Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, ese día él fue transformado. Fue totalmente transformado. Cuando él oyó que los judíos se estaban burlando y decían, estos están ebrios, estos andan bien borrachos, él, dice la Biblia, que se levantó lleno de poder y alzando la voz les dijo, escúchenme bien,
varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, no se equivoquen, porque estos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Verán visiones. Y también sobre los siervos, o sea, sobre los empleados y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Amén. Entonces, este era otro Pedro. Este era otro Pedro, totalmente transformado, osado, atrevido, determinado. Yo creo que su esposa, que seguro estaba ahí, se quedó sorprendida de haber dicho: este no es mi Pedro, ¿qué le hicieron? ¿Verdad? Totalmente transformado en su carácter, en su corazón. Amén. Así pasa. Cuando tú seas bautizado por el Espíritu Santo, vas a cambiar. Amén. Te vas a hacer así, atrevido, audaz, osado, decidido. Se va a ir la tibieza, se va a ir la apatía. Vas a tener fuego en tu corazón. Amén. Fuego, unción. Vas a sentir. Vas a estar apasionado por el Señor Jesucristo. Le vas a querer servir. Se va a acabar la semana, pero tú no quisieras que se acabara porque tú le quieres seguir sirviendo. Pero viene el domingo, amén. Entonces, todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, amén. Y dice más adelante en el libro de los Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchos milagros, muchas maravillas empezaron a hacerse, llenos del Espíritu Santo, bautizados con la manifestación de los dones. Dice el versículo 47 del mismo capítulo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, la iglesia crecía. Amén, la iglesia crecía. Cuando la gente veía los milagros, creían y se convertían. O sea, si no te creen a la palabra, si no creen a la palabra, van a creer las señales. Las señales son para que crean. Amén. Las señales son para que los incrédulos crean. Cuando Dios mandó a Moisés que fuera a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés no quería ir. Y puso una serie de razones. Una de ellas era que él pensaba que no le iban a creer. No me van a creer. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Le dijo: una vara. Dijo: échala en la tierra. Y la echaron en la tierra. Y la vara se volvió una culebra. Y Moisés huía de ella. Y entonces le dice el Señor: ahora extiende tu mano y tómala por la cola. Y la toma por la cola. Y la vara se volvió en su mano. Perdón, la culebra se volvió en su mano una vara. Entonces le dijo: cuando vayas, ellos te van a creer por las señales. Y si no te creen por esta señal, o sea, la primera, te van a creer por la segunda, por la tercera o por la cuarta, porque ahí el Señor lo ungió. Amén. Ahí lo empoderó y le dio los dones a Moisés. Amén. Y fue un gran profeta. Entonces, cuando tú, dale un aplauso al Señor. Cuando a ti te mande Dios a predicarle, a dar testimonio, Él te va a dar señales. No te preocupes que digan: es que no van a creer, es que quién soy yo para predicar, quién soy yo para aconsejar a ese Señor. Yo tengo 17 años y Él tiene 48, no me va a creer. No te preocupes, el Señor te va a dar señales para que te crean. Milagros, maravillas, prodigios, amén. Qué bueno que estás aquí. Isidro, Adrián, qué bueno que estás aquí. Y tu novia, bienvenidos. Son de los nuevos que salieron del último encuentro, bienvenidos. Disculpen que no les diga todo, ¿verdad? Porque no los alcanzo a ver a todos, pero me da mucho gusto la gente que está comenzando en el camino del Señor y que están aquí escuchando la palabra de Dios. Amén.
Entonces las señales te van a seguir. Amén. Las señales, así dice el Señor. Y esas señales seguirán a los que creen. Y Pedro hacía milagros poderosos entre el pueblo. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan llegan al templo. Y había allí un cojo de nacimiento postrado en la entrada, en la puerta. Y cuando vio que entraban, les pidió limosna. Pero Pedro y Juan no traían nada. Pero ¿qué hizo Pedro? Mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que lo agarró de la mano derecha y lo levantó. Y en ese preciso momento sus piernas cobraron vida y dando un salto, dice que se puso a andar delante de todo el pueblo, de la iglesia, y todos glorificaban a Dios. Él glorificaba a Dios. Ahora, ¿por qué esa seguridad de Pedro? ¿Por qué esa certeza? ¿De dónde vienen? Seguramente que había recibido una palabra de conocimiento de parte del Señor. Pedro, ve al templo y allí encontrarás a un cojo que lo voy a sanar. Dile, Jesucristo te sana, levántate. Y se levantó. Pedro fluía en los dones. Sin esos dones no podía haber escuchado la voz, la palabra de conocimiento, que es un don de revelación, ¿verdad? Pero él fluía en los dones. De ahí la importancia de los dones, ¿verdad? Y esos los vas a conseguir humillándote delante del Señor, buscando en la intimidad, en los ratos que tengas libre al Señor, en la noche, en la madrugada. Ahí el Señor, cuando Él vea que tienes hambre y sed de Él, porque ese es un requisito, entonces Él te va a dar de Él mismo, Él te va a dar los dones. Amén. ¿De dónde crees que vino esa fe de Pedro? Ya ves que la Biblia dice que fe o la fe viene por el oír. Pero sabes que aquí esa palabra viene por ahí, la palabra de Dios. Esa palabra, la palabra de Dios, no es la palabra logos que está escrita en la Biblia, es la palabra rema, es lo que el Espíritu Santo te habla a ti y te dice a ti en tu oído. Esa es la palabra rema. Por eso la fe viene por el oír la palabra rema de Dios, no la palabra logo, porque la palabra logo no la puedes oír, porque está escrita, ¿verdad? Entonces tenemos que oír a Dios, tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo. Y no es que no te esté diciendo nada, lo que pasa es que no lo escuchas. Yo hace poco oré, escuché, voy a platicar, yo ya lo platiqué, pero por segunda vez para que yo escuché a este jovencito, Ismael Harrigan, tiene 21 años, dar un testimonio de que él dijo, voy a orar, él solito en su habitación, y puso su alarma 2 horas, ¿verdad? Iba a orar 2 horas. Ellos están de tiempo completo, por supuesto, ¿verdad? Y entonces empezó a orar y pues veía que el Señor nada, ¿verdad? Que no entraba al lugar santísimo donde tú te empiezas a llenar de Él, escucha su voz y eso es una intimidad con el Señor, un diálogo con Él. Y entonces sonó la alarma y dije, no, pues le voy a seguir. Y estuvo 3 horas y media, 2 horas y media, 3 y media, 4, creo que hasta 4 y media. Y ya estaba desesperado. Y de repente dice que muy allá alcanzó a escuchar la voz del Espíritu Santo, muy apenas, que no le escuchaba bien ni le entendía bien, pero por fin dice que le dijo, tengo 4 horas y media diciéndote, Ismael, 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 y no me escuchas. Lo dio como testimonio. Entonces yo al ratito me puse a orar. Y entonces yo luego apenas me acaba de postrar
y le dije, Señor, hace tiempo que no entro al lugar santísimo, le dije yo. Y me dijo, y yo te digo, entra, Salomón, y no me escuchas. Me dijo. O sea, él me pasó exactamente lo mismo. En ese mismo rato yo me puse a orar. Y él me estaba hablando, pero yo no le escuchaba. Yo no le he escuchado. Entonces le digo, ¿por qué, Señor? Digo, es por el pecado. Y yo mencioné un pecado. Y él me dijo, no, es por el pecado diario. ¿Qué es el pecado diario? Pues son los pecados más comunes que tenemos nosotros, de que cometemos. Ansiedad, preocupación, temor, angustia, crítica, chisme, celos, impaciencia. Y debido a esos pecados diarios no podemos escuchar al Señor. Esto es revelación. Esto es revelación. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios en la noche. Limpieza. Limpiarnos de todos esos pecados, ¿verdad? Estar viendo las redes sociales, TikTok, Facebook, todo eso, nos contamina. Muchas cosas nos contaminan por medio de los oídos, lo que vemos, y la vista, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso si queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Y dice también en el libro de los Hechos que la multitud que había creído, ya cuando veían todos los milagros y maravillas que hacían, dice que estaban juntos y eran de un corazón y un alma. Y vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para apoyar la obra del Señor. Pero un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira sustrajeron parte del dinero. Y ahí va Ananías muy orgulloso y pone el dinero ahí, a los pies de los apóstoles. Y Pedro, estaba lleno de dones, ¿verdad? Le dice, ¿es todo? ¿Es todo el dinero? Y le dice, sí, es todo, en eso la vendí. Y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si la propiedad era tuya, Ananías, podías haberte quedado con ella. Y si le hubieras vendido, era tu dinero. ¿Por qué tenías que haberle mentido al Espíritu Santo? Cuando él escuchó esas palabras, dice la Biblia que él cayó muerto. Cayó muerto, Ananías. Y lo envolvieron y lo sacaron de ahí y lo enterraron. Y unas 3 horas después llegó su esposa, Zafira, y le preguntó Pedro otra vez, lleno del Espíritu Santo, Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, yo la vendimos en tanto. Y dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Dice, ahí atrás de esa puerta están los que sepultaron a tu marido y te sepultarán a ti. Y dice la Biblia que ella en ese momento cayó a los pies de Pedro y expiró. Y la sacaron y la enterraron ahí con su marido. Ahora, ¿cómo supo Pedro que le habían mentido? Pudo haber sido el don de discernimiento de espíritus, y Pedro discernió por ese don que ellos tenían un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. O también pudo haber sido que recibió una palabra de conocimiento de parte del Señor. Amén. Y por eso él lo supo de una manera sobrenatural. Amén. Y dice la Biblia que después Pedro visitó la ciudad de Lida y halló ahí a un discípulo, a un hermano llamado Eneas, que estaba enfermo, postrado, paralítico desde hacía 8 años. Y Pedro le dice en Hechos 9, 34 al 35, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama.
Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. O sea, podríamos seguir hablando de los milagros en el libro de los Hechos, que hay muchos, pero ya es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, no solamente la palabra. Necesitamos fluir en los dones del Espíritu Santo para poder crecer, para multiplicarnos, para poder avanzar, amén, en la iglesia. Ahora, ¿por qué Pedro hacía tantos milagros? Porque Pedro caminaba en el poder del Espíritu Santo, como Jesús. ¿Podremos nosotros caminar en el poder del Espíritu Santo? Sí podemos. Sí podemos. ¿Quién tiene hambre y sed de eso? Bueno, vamos a buscar al Señor. Levante su mano el que va a buscar al Señor. Amén. Vamos a buscarlo más. Dale un aplauso al Señor. Sí, dáselo. Entonces, Jesús dijo que sí podemos. En Marcos, capítulo 16, versículo del 17 al 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no la vayan a beber, ¿verdad?, para tentar al Señor, ¿verdad? Se está hablando de que si alguien te quiere envenenar, ¿verdad?, si alguien te quiere dañar, entonces Él te va a proteger. Y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuánto lo creen? Bueno, pues entonces las señales te van a seguir. Si tú lo crees, las señales te van a seguir. Pero, ¿qué más tenemos que hacer aparte de creer? ¿Qué más tenemos que hacer aparte de creer? Es creer, amén. Bueno, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a morir al yo, a renunciar al yo. Jesús lo enseñó. Dice Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué es eso? Salvar tu vida. Son aquellos que no quieren dejar de vivir como están viviendo. Quieren salvar su modo de vivir. Quieren seguir haciendo lo que están haciendo, lo que les gusta. ¿Por qué están riendo algunos? Fíjate, eso quiere decir, porque todo el que quiera salvar su vida, no trate de salvar tu vida antigua, no la trate de salvar, entrégasela, renuncia a esa vida. Amén, renuncia a todo, al pecado, al adulterio, a la fornicación, a los celos, a la envidia, a la lujuria, a la lascivia, a la pornografía, al alcoholismo. Renuncia a todo eso. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está hablando? De la vida eterna. Amén. Y una vida verdadera, abundante, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, aquí en la tierra, amén, en la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Eso es lo que te vas a ganar si te niegas a ti mismo. Ahora, la palabra niéguese, que dice aquí, es la palabra griega aperneomai, que es repudiarse a sí mismo, es renunciar a los placeres personales, es renunciar al interés propio, a tus propias aficiones, a tus propios hobbies. Es luchar contra el yo, es resistir al yo, es someter a la carne, es no hacer tu propia voluntad, sino buscar hacer la voluntad del Señor. Es que deseches tu propia agenda en tu vida y tomes la agenda del Señor. Es
hacer morir los deseos de tu carne, los deseos de mi carne. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 versículos del 17, dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está hablando de Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contra Dios, contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pablo decía, porque tenemos una doble naturaleza, ¿verdad? La naturaleza adámica, que es la pecadora, que es el hombre viejo, y es la naturaleza nueva, la naturaleza divina, la de Dios. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no, la cambié, ¿no? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, es la ley de la carne, ¿sí? Es la ley de la carne que está en nosotros. Pero ¿cómo termina Pablo diciendo? Más gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, porque Él me ayuda. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre ti y en ti para ayudarte a vencer todos los deseos de la carne. Amén. Ahora, el ayuno nos ayuda mucho. Nos da dominio propio para vencer los deseos de la carne. El ayuno es morir a ti mismo. Es negarte a comer. Es negarte. Por eso es pecado la gula, la glotonería, los antojos. Es pecado. Es pecado, es pecado, es pecado. Para que te detengas, ¿verdad? Porque a veces ni hambre tienes, pero te dejas llevar por la gula, ¿verdad? Y órale, ¿verdad? Es pecado la gula. Ya cuando no tienes hambre no comas, ni le estés quitando al plato del otro. A ver esas mamás, ¿por qué se rieron? Entonces tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Tenemos que hacer morir a ese viejo hombre que está viciado, dice, por los deseos engañosos, o sea, los deseos de la carne. ¿Sí? Amén. ¿Saben que Jesús se negaba a sí mismo, verdad? Él se negó a sí mismo. Dice en Filipenses 2:7 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria. ¿Sabes que Jesucristo no es como el Jesucristo Dios? No se parece a este que conocimos en la tierra, que vino en debilidad. Su rostro es llama de fuego, sus ojos son llamas de fuego, sus piernas como bronce bruñido, es como un rayo Él. O sea, es algo tremendo, ¿verdad? El cuerpo verdadero de Jesucristo está lleno de la gloria de Dios. Él se despojó de eso y vino en debilidad a la tierra, ¿verdad? Como Jesús el carpintero, ¿verdad? Él ayunó, Él se negó a sí mismo. Antes de su ministerio de comenzar, fue al desierto y ahí ayunó 40 días y 40 noches. Él se negó a sí mismo. Y vino el diablo y lo tentó y le quiso que comiera, pero él no quiso, ¿verdad? Él estaba ayunando. ¿Y qué pasó? Dice en la Biblia que regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y también cuando él resucitó, a lo mejor ya me estoy adelantando tantito. Sí, bueno, esto viene en donde también dijo el Señor, la segunda cosa que tenemos que hacer es tome su cruz, ¿verdad? O sea, néguese a sí mismo. Y lo dijo, tome su cruz. O sea, la palabra tome es el griego airo, que quiere decir levantar, soportar, cargar. O sea, está hablando de una vida de sacrificio en el servicio al Señor. La cruz, ¿sí?
Tome, dice, tome. Airo quiere decir soportar, levantar, cargar. Una vida de sacrificio en el servicio al Señor. Estamos hablando de lo que tienes que hacer para que podamos, de lo que tengo que hacer yo también, para poder caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el método de Dios para empoderarnos es la cruz. El método de Dios para empoderarnos es el sacrificio. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Y en los sacrificios podía hacer algunos granos, ¿sí? O podía ser un animalito. En el sacrificio se rociaba con aceite. ¿Por qué? Porque en el sacrificio está la unción. En el sacrificio está el poder. Amén. Queremos el poder. Vamos a tener que servir al Señor en sacrificio. Pablo dijo: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Así dijo. Amén. Jesús, después de haber sido crucificado y que Él resucitó en el poder del Espíritu Santo, lo primero que dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18, después de que se sacrificó en la cruz, de que hizo ese sacrificio, en Mateo 28, 18, lo primero que dijo es: toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Después de que Él hizo ese sacrificio por nosotros. Él se levantó con poder. Amén. Dios le dio toda potestad. Entonces, el método de Dios para nosotros, para empoderarnos, es la cruz. No hay forma de acceder al poder de Dios si nosotros no nos crucificamos. Amén. Si nosotros no nos sacrificamos por el Señor. Amén. Y también por los hermanos. Dale un aplauso al Señor. Estamos hablando del servicio al Señor por los hermanos. Estamos hablando por los que no son hermanos, por los que no se han convertido, por los que están perdidos, por los que andan tristes, deprimidos. ¿Cuánta gente nos está suicidando por depresión? Hace poco una vecina de nosotros, jovencita de 25 años, se suicidó tomando ácido muriático. Nosotros nunca supimos de ese problema. Yo en lo personal nunca supe que ella tenía depresión. Nunca lo supe. Hasta que ella estaba grave en el hospital. Y no murió por eso, creo que le entró una bacteria y se murió finalmente. Ya se estaba recuperando. Por eso tenemos que estar atentos también a nuestro barrio, ¿sí? Y al enterarse no te importe, no te dé pena. Tú mismo puedes ir y ofrecerte ahí. Ofrecer tus servicios del poder que tienes para que sea sanada, para que sea liberada de la depresión, de la tristeza, del abandono, de la soledad, no sé, que tenga, ¿verdad? La gente está enferma. Algunos están desesperados. Tenemos que llegar. Y finalmente Jesús dijo: y sígame. Sígame. Y esta palabra sígame es el griego akolouteo, que quiere decir acompañar, estar en el mismo camino con Él, seguir al Maestro y ser su discípulo. Pero, sobre todo, obedecerle. O sea, no basta negarnos a nosotros mismos. No basta tomar la carga, tomar la cruz. También tenemos que obedecer en todo lo que Él nos mande, en todo lo que Él nos diga. Tenemos que ser fieles al Señor siempre, siempre, siempre. Entonces, nadie puede operar en el poder del Espíritu Santo. Nadie puede entrar a esa dimensión de poder si no obedecemos al Señor, si no nos negamos a nosotros mismos, si no cargamos la cruz. O sea, hay un precio que pagar. Ahora, parece que es un precio muy difícil de pagar, pero no. Pablo dijo eso. Pablo dijo: más gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que Él
me ayuda. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos decirle a la carne no, decirle al pecado no, no te vas a enseñorear más de mí. No, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y por ese mismo poder, Jesucristo fue capaz de morir en la cruz del Calvario. Porque dice que Él, por el poder del Espíritu Santo, pudo soportar la cruz. Amén. Hasta que murió, ¿verdad? Entonces, si Él pudo soportar ser muerto, crucificado en la cruz, y a nosotros no está pidiendo el Señor que seamos muertos crucificados en ninguna cruz, ¿cómo no vamos a poder hacer lo que Él nos está pidiendo? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que escuchas mi clamor. Levante su mano y dígale gracias, 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 gracias. Porque tú haces milagros en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Hoy dedico a mis hijos a ti, papá, que sean transformados. Hoy pongo delante de ti mi matrimonio. Dígale, hoy pongo delante de ti mi matrimonio. Y declaro que tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de nosotros, papá. Qué bendición, Espíritu Santo, que nos hayas alcanzado, papá. Porque tú eres poderoso, porque tú nos amas, porque tú nos encontraste y nos has traído con lazos de amor, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Que vivir en tu presencia es lo mejor, mi Dios. Gracias, aleluya, gracias, gracias. Quiero leerles el Salmo 19, 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Escuche bien usted, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por eso es necesario venir a la casa del Señor, para tener un corazón alegre. Aquí usted se vacía de lo malo y aquí recibe la bendición del Padre. Si usted le cree, usted cante las alabanzas y verá su presencia, sentirá su presencia. Pero usted tiene que disponer su corazón, su alma, su mente. Amén. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Oro en el nombre de Jesús que seamos temerosas de Dios. Mujeres y hombres temerosos de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Todos son justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Hermosa la escritura, es un salmo. Y con esto yo quiero darle la gloria a Dios y quiero honrar a mi Padre con sus diezmos y con sus ofrendas. Usted venga aquí al altar con diezmos, con ofrendas, y usted está rindiendo tributo al que vive y reina en su casa. Amén. Aquí están las sugieres hermosas, mire. Sirven al Señor desde chiquitas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que sus madres sirven y sus hijas sirven. Las bendecimos, estas familias hermosas. Vamos a venir con alegría, con gozo, a darle a nuestro Padre Celestial, para que siga protegiéndonos. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo es protección. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Luz brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida,
Gracias, Jesús, gracias, gracias. Dele gracias a mi Señor y dígale gracias porque hasta este día tú me has sostenido. Gracias por tu bendición grande, poderosa. Gracias, mi Dios, porque tú eres mi Dios eterno. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres mi Salvador, mi Dios. Gracias, tú eres mi gran pastor. Tu palabra dice que nada nos faltará y que siempre en delicados pastos nos pastorearás. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, tú nos guías. Tú eres nuestro maestro, nuestro Padre. Aleluya. ¿A dónde iremos, mi Dios? ¿A dónde iremos, papá? El mundo está perdido, papá, pero solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, mi Dios. Y en ti tenemos, mi Dios, salvación. En ti hay paz. Gracias, Espíritu Santo. No permites que nos desviemos ni a nuestra derecha ni a nuestra izquierda, mi Dios. Sé tú nuestra luz, nuestra lumbrera que alumbra nuestro camino, papá. Gracias, Espíritu Santo. Bendice aquí a tu pueblo. Sana, mi Dios. Sana, levanta. Anima a tu pueblo, mi Dios. Si está en necesidad, suple, papá. Suple según tus riquezas en gloria, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Déselo fuerte. Cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al que se